Son ya las 10 de la mañana con 6 minutos. Bueno, vamos a hablar, te decía yo, con el teólogo Hernán Ingelmo, que ya lo tenemos en la línea, ¿sí? Bueno, Hernán, ¿qué tal? Buenos días, José Luis Sáez en Radio Mega Zapala, ¿cómo va? Buen día, José Luis. Un saludo para vos y también para toda la audiencia en esta mañana. Bueno, gracias por estos minutos. ¿Me escuchás bien Al vos? contrario. ¿Sí? Sí, 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 yo Bárbaro, bueno, perfectamente. bueno, bárbaro. Hernán, bueno, sos teólogo. ¿Qué hace un teólogo? Bueno, es una buena pregunta para arrancar. Un teólogo trata de alguna manera, de poner en palabra Ujú, perspectivas que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con la manera de decir a Dios, digamos, ajá. de decir algunas cuestiones sobre Dios. Y sobre todo es una tarea como la de la poesía, Ajá, donde uno trata de plasmar sentimientos con la limitación, digamos, que tiene la palabra y también con la posibilidad de hacer reverberar en otros eso que ya te habita, ¿no? ajá. Eso que ya tenés, más allá de que seas o no consciente de eso, ¿no? Ah, Mucha bien. gente respira Ajá. eh, y no es consciente de su respiración. Este, Sin embargo, respira. Ujú, Y bueno, hay algo que nos respira también a nosotros. ajá. Por más que vos te empeñes en no querer respirar, vas a respirar, amigo, Ajá. porque Claro, si no termina tu vida. claro. Digamos que Eh, tenés un y control. por más que te crees que tenés un control, a Ah, ver, trata ajá. de controlar 4 minutos sin respirar, a ver qué Ah, tipo de control tenés de respiración. mira vos. Tenés un mínimo control, sí, claro. Bien, Y podríamos decir que la respiración es como el amor, ¿viste? claro. Uno piensa que uno tiene cierto control sobre el amor. Ujú. ¿Y Este, ese mínimo control, es conciencia o inconsciencia? no, el mínimo control es consciente Bien, y el máximo descontrol es inconsciente, porque la realidad es que a uno lo respiran. claro. Este, y la realidad, como dice el filósofo contemporáneo Andrés Calamaro, Ajá. no se puede vivir sin amor. Y claro, claro, Sí, totalmente. Sí, sí, así sí. como no se puede vivir sin respirar. Ajá. Y la pretensión del Dios cristiano, al menos del Dios de Jesús, Ujú, fue querer definirse como amor, ¿no? ujú, Dios es amor. ujú, ujú. Hay otros dioses que se han definido de otras maneras, Mirá. pero este se definió como amor. Entonces, es difícil vivir sin amor, es difícil vivir sin Dios. Claro. Hernán, cómo fue y cómo es encontrarse con escritos, con documentos no revelados, podríamos decir, de una persona que fue tan importante para el país, para esta provincia, ¿no? Para el hombre común, el hombre de a pie, como fue don Jaime de Nevares? Primero, yo creo que es supongo que son las sensaciones que puede tener eh, una persona, un paisano que anda en medio del desierto y se encuentra con una cantera de oro, ¿viste? Claro. Ajá. Principio de desconcierto y de sorpresa y a la vez de agradecimiento y de preguntarte por qué a mí y que esa pregunta no tenga ningún sentido porque, bueno, porque pasabas por ahí, lo encontraste, encontraste esa beta. Así que fue un regalo de la vida que un día alguien me haya dicho, mira, ahí en un garage están las cosas que trajo don Jaime que nunca desembaló. A mí me tocó ir a vivir ahí a Parque Industrial, Ajá. a lo que fue su última residencia. Él murió en el 19 de mayo de 1995, o sea, Ujú, hace exactamente 30 años, ujú. y en el 97 fui a vivir a ese lugar.
Y entonces me dijeron, bueno, desembala esas cajas, ahí hay unos archiveros, fíjate que tienen. Porque él las trajo y como tuvo siempre tanta actividad, nunca las desembaló. Así que ahí fue que encontré eso, ¿no? Sus agendas, sus escritos, sus libros, otras cuestiones así personales y Ajá. estos manuscritos que él hacía para predicar, lo le llamaba los machetitos que tenía para poder dar las homilías, Ajá. particularmente los domingos a la mañana, que se transmitían por el EU5, la radio de acá. Claro. Este, y en ese sentido fue muy meticuloso de guardar cada uno de esos borradores en carpetas que estaban en unos archiveros colgados, en esas carpetas colgantes, eh, y desde el año 1961 a 1991, que fue el de su ejercicio como obispo de Neuquén, porque él después renuncia, como tienen que renunciar todos los Claro. obispos a los 75 años, y posterior a eso, que él vivió 4 años más, no conservó ninguno de esos manuscritos. O sea, hay una conciencia de él de haber querido conservar, ¿no?, Ajá. esos manuscritos que fueron hechos en su tiempo de obispo. Ajá. Ajá. Eh, entonces, la verdad que es un tesoro y en esos años, con un grupo de jóvenes de la pastoral universitaria, Ajá. nos dedicamos a escanear y a tipear, a escribir cada uno, a pasar, porque eran manuscritos, y entonces casi nos convertimos en perito calígrafo de don Claro. Jaime. Claro. ¿Tenía Y la buena verdad que letra? hoy, ¿Tenía buena letra o no tenía buena letra? sí, sí, porque Ajá. bueno, viste, nuestros mayores, como no había tanta máquina de escribir en Ajá. esos tiempos, Sí. la caligrafía, yo soy más viejo, tengo 55 años, Ajá. y en el colegio Don Bosco de Neuquén tuvimos caligrafía en primero y Sí, segundo sí, año, sí, sí, sí. con tintero y pluma. Claro, Todavía claro, llegué, claro. todavía llegué a tener eso. Sí, 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 sí. Yo que soy un poquito más mayor que vos, pero también, ¿sí? Se compraban las hojas de caligrafía, ¿no? Una cosa de locos. Pero bueno, Claramente, sí, tenías sí, que sí, mantener sí. el renglón Sí, y el sí, sí. trazo grueso, si apretabas la pluma, Ajá, más o menos, para darle volumen a la letra. qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Eh, ¿Estudiaron esto que decía la caligrafía de don Jaime o no? ¿No se ocuparon de eso? No, no, yo Bien, ajá. no he hecho estudios Ujú, al respecto de ese tipo. ajá, Sí me dediqué a encontrar, bueno, a buscar cuáles eran los sentidos ajá, y los núcleos de sentido de sus predicaciones, digamos así, cuáles eran los temas, digamos, centrales de su predicación, ajá, y en eso basé mi estudio de teología en Barcelona, ajá, con el cual hice esta tesis. Posteriormente, bueno, ese era un material, podríamos decir, muy específico, muy técnico, digamos, para la academia, ujú, así que intenté hacer un borrador más tarde para las comunidades, que no me satisfizo, ajá. y finalmente hice esta última versión de aquella inicial que ya tiene 21 años. Qué bueno. Hernán, esto habla, a las claras, por supuesto, muestra que el obispo este, meditaba, pensaba previo a la homilía, escribía, ¿no? No era una improvisación, evidentemente, ¿no? Digo que Claramente. todo tenía un sentido, pregunto esto. Sí, sí, es así como lo expresás, y en ese sentido, el valor de estos escritos no es la homilía desgrabada, sino Ajá, que son esos, ese borrador, que quizás cuando uno lo lee no tiene, tiene un hilo de razonamiento, pero no tiene un hilo discursivo, ajá, narrativo, quiero decir, y en ese punto sí pude encontrar 3 homilías desgrabadas ajá, en ese archivo. Entonces en el libro yo lo que hago es poner un manuscrito de Jaime, que a su vez lo ponemos así
tipeado como lo hicimos nosotros. Cuando nosotros lo tipeamos, conservamos los subrayados que él hacía de ese texto, y a su vez la homilía desgrabada, es una homilía del año 1982, Ajá. Y donde uno puede ver la correspondencia entre lo que él apuntaba, ¿no?, para seguir su hilo discursivo, y lo que después predicaba. Y creo que uno de los mayores valores que tienen estos textos, con los cuales nos vamos a encontrar y vamos a leer, es que están concretamente eh, hechos y escritos con una profundidad y, digamos, una serenidad para poder transmitirlos, ¿no? Ajá. Ajá. Como hacía él toma la lectura del domingo, Sí. eh, toma textos de ahí y después los va enriqueciendo, tratando de ayudar a comprender la interpretación de ese texto, Ajá. poniendo ejemplos de la vida cotidiana, cosas muy concretas, y también algunas explicaciones de por qué se toman ciertas actitudes, por qué, entre comillas, la iglesia se mete en política, o, Claro. eh, por ejemplo, el día lunes estuve en Las Coloradas, Ajá. y compartiendo este libro ahí, estos textos con la gente de Las Coloradas, me recordaban esta situación que se planteó en 1 de diciembre de 1975, cuando Ujú. eh, un grupo de operaciones llega a una escuela rural como era la escuela del Malleo, Ujú. y, y llevan presos a todos los maestros, y más tarde lo van a buscar al padre Mateo a San Ignacio, y lo llevan al padre cura salesiano, lo llevan en un IMOC esposado, parado, ¿no?, atado con las esposas al IMOC, pero Mm. parado, Ujú. hasta Neuquén, ¿no? Y Jaime tiene que, bueno, obviamente intercede y puede liberar a todos los maestros, porque se decía que en ese tiempo había un campo de entrenamiento guerrillero en el Malleo, ¿no? Ajá. Ajá. Eh, y, y encontramos justamente, pudimos leer ahí, en el libro hay una homilía que fue hecha por don Jaime a la semana, digamos, a los 15 días de ese episodio, ¿no? El Ajá. cuarto domingo de Adviento, el domingo anterior a Navidad. Ajá. Este, entonces, leer esos textos Sí. con ese contexto, este, tiene otro peso, ¿no? Claro. No. Claramente. No, sin duda, sin duda. Hernán, ¿hay comunes denominadores en el discurso de don Jaime, en la homilía de don Jaime? Sí, claramente. eh, Don Jaime, una de las cuestiones centrales de su prédica es el tema de la coherencia. Ajá. Particularmente habla de la coherencia entre la fe y la vida. Y vos me podrías decir, pero a Claro. ver, don Jaime, a la misa de don Jaime iba gente no creyente. ¿Cómo me decís que el núcleo de eso? Sí, porque él eh, consideraba también que eh, ser coherente con la fe era entender la centralidad de la dignidad humana. Ujú. O sea, el Dios de los cristianos, que eligió ser un Dios encarnado, que sí quiso hacerse hombre, esa divinidad es la que tiene cada persona. Y esa divinidad es la que no puede ser mancillada. Claro. Y desde ahí es de donde la dignidad de cada persona hace que nosotros tengamos que preocuparnos por todos, y que Ujú. no podamos mirar para otro lado. Y que Ujú. Dios nos siga haciendo la misma pregunta que le hizo a Caín, diciéndole: ¿dónde está tu hermano? Claro. ¿No? Ujú. Ese Caín que había matado a Abel, y que Tata Dios le pregunta: che, ¿y dónde está tu hermano? Ujú. Entonces, eh, para Jaime, él tenía esta capacidad de ver la realidad, de, de poder sostener la coherencia entre esa manera de creer en Dios, porque hay Ujú. muchas maneras de creer en Dios, Ujú. eh, y esa perspectiva práctica, ¿no? De que lo importante no está
en los ritos, sino en la vida. Y si hay ritos que son muy buenos, Mm, sacramentos, misas, ujú, rosarios, peregrinaciones, de las cuales Jaime, obviamente, digamos, predicaba y vivía, eran porque esas cosas nos daban el coraje y la fuerza para poder seguir viviendo la dignidad de la persona en cada momento, ¿no? ujú, Y ujú. dialogar y servir a la comunidad. Claro. Ese es el motivo, ¿no? Ujú, Por eso su núcleo también está en esta fortaleza que frente a situaciones de dominación, de miedo, de parálisis, ¿no? Él va a tener mucho coraje y va a decir, trata Dios nos pide que tengamos coraje, ¿no? Me contaban los compañeros de las Coloradas, ajá. eh, no había lugar para que los niños de las comunidades mapuches estudiaran y él, bueno, con un grupo de maestros fue ahí y armaron la Fundación Hueché Ajá. y se pasaba una semana en las Coloradas. Imagínate, en 1984, si hoy las Coloradas es chiquito, lo que era en 1984, ¿no? No, sí, 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 Y totalmente. él iba ahí y con los maestros pasaba una semana para diseñar eh, cómo iba a ser la actividad en las Coloradas. Ujú, Y al año siguiente iban evaluando y entonces es muy bonito de estos encuentros que voy teniendo con la presentación del libro, ajá. más que por el libro mismo, por las anécdotas y lo que la misma gente que acompaña, que viene, nos cuenta de Jaime, y eso es Bien. fantástico. Ajá. Hernán, bueno, Vida con sabor a evangelio, ¿no? Es el libro, ¿sí? Ujú. Este, Sí, ¿qué editorial? ¿Cómo fue la publicación? la publicación la hicimos con un amigo Ajá, que se llama Ariel Jaime Ibarroble. ajá, Su papá le puso por Don Jaime también el nombre. ajá, Así que lo hemos publicado nosotros y también estamos en esta tarea de compartir el mensaje de Jaime mano a mano, digamos así. Si ujú, bien hay librerías que lo tienen acá en Neuquén, como Libracos o Mala Palabra, ajá, sobre todo nos interesa compartiendo esto. Y se llama así Vida con Sabor Evangelio, porque en realidad yo originalmente le había puesto la doctrina del amor, porque don Jaime dice hay que vivir y practicar la doctrina del amor, ¿no? A ajá, veces uno dice, bueno, no, yo voy a vivir la doctrina de- de- del catecismo o voy a vivir la doctrina de, del derecho canónico. ujú, Sin embargo, Jaime dice, la doctrina que nosotros tenemos que vivir es la del amor, ¿no? claro, De esto que nos respira, ¿no? claro, Nadie puede vivir sin amor. claro, Entonces, pero después, cuando me, me puse a leer una de las encíclicas del Papa Francisco, ajá, que se llama Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad social, sobre la mm, amistad social, ujú, no sobre la amistad individual, sino la fraternidad social. En el primer párrafo de Fratelli Tutti, dice Francisco, Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. ajá, Y yo cuando escuché esa frase digo, pero ¿dónde escuché yo esto? claro, Así que entré a revisar y en un escrito, en una homilía de don Jaime de 1977, en 1977, esto lo escribió Francisco en el 2020, ajá, ¿no? ujú, Eh, ahora en pandemia. sí, Y sí, en sí, 1977, Jaime escribe esto: mirá tomemos vos, en serio nuestra fe. La sal sin sabor parece sal, pero no sala. Así ajá, se puede parecer cristiano, se puede aparentar, pasar por cristiano, pero ¿tiene nuestra vida sabor a evangelio? claro, Y bueno, este puente entre Jaime y Francisco, nuestro Papa argentino, fue el sí, que sí. me hizo cambiar el título al libro. Qué bueno, ¿eh?
Qué linda historia. Hernán, ¿qué pasa con, digamos, Don Jaime y las nuevas generaciones? ¿Hay una comunicación ahí? Porque pensaba yo también, estas presentaciones del libro, es un canal también de comunicación, ¿no? ¿Sí? Sí, claramente. Este, creo que ahí hay un puente y concretamente que se va transmitiendo. Bueno, se me cortó un poquito ahí Hernán, ¿sí? Hola, ¿Ahí se escucha? ahí bárbaro, ahí perfecto. Perfecto. Eh, yo creo que lo que nos invita Jaime hoy es justamente a continuar con su legado. Ajá, Ahora, no pasa por leer documentos. claro. Lo que uno de alguna manera se pregunta es si ha sido una persona de clase alta, de la aristocracia porteña, Ujú, teniendo tíos generales, ujú, eh, llegando a Neuquén con todo un bagaje de su boato episcopal, concretamente, cómo él eh, se produce esa transformación, ujú, ¿no? ujú, Entonces, en ese punto es donde uno concretamente descubre que don Jaime no lo cambió la teología, ajá, no lo cambiaron los documentos de la iglesia, a don Jaime lo cambió la pobreza de la gente. Cuando él viaja al norte de Neuquén, eh, él tiene una profunda conversión ujú, que termina de concretarse cuando se encuentra con la situación de los obreros del Chocón. claro, sí. Entonces, la, cuando nos preguntamos sobre el legado de don Jaime y lo que nos toca a nosotros Ujú, es si nosotros somos capaces de andar por la vida sin impermeable claro. y nos dejamos tocar y mojar y transformar por el dolor de la gente, si nos dejamos mojar por las lágrimas de la gente. Ujú, ujú, Eh, la única manera de ser fieles al legado de Jaime va a ser no repetir sus palabras, sino que nos dejemos mojar por el dolor de la gente. ujú, ujú, Porque muchas veces andamos con impermeables claro. y eso es lo que, por eso digo, hoy hay nuevos desafíos que en tiempo de Jaime no estaban tan claros. Por eso hay ciertos puentes con Francisco. Ujú, ujú, Francisco en ese punto se dejó tocar por, bueno, la necesidad de reforma que hoy tiene la Iglesia y entonces transparentó los números del Vaticano. Se dejó tocar por las personas eh, trans y ujú, entonces ha tenido gestos muy claros de acompañamiento de estas personas para que no sean juzgadas y sean acompañados en su vida, así como la vida viene. O Francisco también nos plantea el gran desafío que tenemos a través de su encíclica Laudato Si, con el sí. tema del medio ambiente. Ujú, Son los desafíos que hoy nos tocan. La pregunta sería, ¿dónde nos duele la vida hoy? Y entonces ahí sí lo que podemos hacer es leer a Jaime y decir qué actitud de frente tuvo él frente al miedo y a los dolores de su época. ujú, ujú, Entonces ahí vamos a decir, ah, mira, Jaime cuando tenía un problema grande, una vez levantó el tubo y dijo, ay, qué bueno, porque él atendía él el teléfono, ¿viste? En el sí, obispado. sí. Y entonces dice, ay, qué bueno, entonces mañana salimos en los diarios y cuelga. Y alguien le pregunta, ¿quién era don Jaime? No, llamaron para decir que habían puesto una bomba en el obispado. Claro, Claro, en tiempos en que habían ametrallado la puerta de la catedral, claro, ¿no? claro. Entonces, es en ese contexto donde uno puede decir, ah, mira, Jaime, frente a las amenazas, imprimía el humor y la ironía para
dar coraje a los que estaban con él. claro. Entonces, bueno, si hoy vos tenés esta situación también de apriete, de temor, de Sí. miedo, Ujú. no vamos a repetirlas. Hoy no están las mismas circunstancias que antes, pero esas actitudes de Jaime nos sirven muchísimo hoy. No, sin duda. ¿Cómo pensaba esto, Hernán, no? ¿Cómo nos cuesta ser consecuentes, ¿no? Quizá por el miedo, quizá por no mojarnos, esto que vos decís, ¿no? Sí, 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 y sí. por eso él hablaba tanto de esto, la Ujú, coherencia entre la fe y la vida, claro. ¿no? Bueno, qué lindo. Bueno, Hernán, el viernes a las 6 de la tarde, Vida con sabor a Evangelio en la Biblioteca Popular El Ordi, aquí en la ciudad de Zapala. ¿Sí? Ahí vamos a estar, ahí invitamos a todos, ahí te espero, Dale. para seguir esto, animándonos a la vida, Ujú, compartiendo, ujú. a respirar y a dejar que algo nos respire, que es el amor en el cual vivimos. Bueno, gracias por estos minutos, muy gentil. Nada, gracias a ustedes y que tengan buena mañana. Buena mañana, buena mañana. Muy bien, ahí estaba el teólogo Hernán Ingelmo hablando con nosotros en esta mañana de radio. Vida con sabor a Evangelio. Este libro que va a presentar Hernán el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Popular El Ordi. Están todos invitados, todas invitadas. La entrada es libre, ¿sí? Y bueno, será seguramente una linda jornada.